noches. Estamos en las puertas del puente de diciembre, el puente de la Constitución. Una celebración que siempre ha estado cargada de significación, por cuanto la Carta Magna es el instrumento de garantía democrática que nos dimos los españoles hace 42 años. ¿Cómo se plantea este domingo, el Día de la Constitución? Una celebración descafeinada por la pandemia, donde no habrá, como era la estampa habitual, jornada de puertas abiertas en el Congreso. El acto se va a celebrar en el exterior, en la Puerta de los Leones, pero más allá de la escenografía, que es lo menos relevante, lo que sí sabemos es el tono de la celebración, si es que se puede llamar celebración. Es indicativo de los nuevos tiempos que afectan a nuestro presente y futuro. Desde hace solo 2 años, en el 40 aniversario, el cambio de escenario ha sido total. Hablamos de signos de cambio profundos en un clima que nada tiene que ver con lo que la Constitución misma representa de garantía y de conciliación. La propia situación del estado de alerta en que nos encontramos ha sugerido si de alguna manera los principios que consagra la Constitución están siendo de alguna manera alterados. Hay muchas más cuestiones en liza. Si cambiará el modelo autonómico ante el auge del independentismo, si rayamos en terrenos pantanosos de libertades con medidas como la Comisión Permanente contra la Desinformación o la reforma del Consejo General del Poder Judicial. En las últimas fechas hemos visto cómo se ha pedido al rey una rebaja en su papel institucional en el exterior o que se excusara su presencia en Cataluña. Pero en las últimas horas se ha ido mucho más lejos al pedir que rectifique en el tradicional discurso de Navidad sus palabras tras el referéndum catalán. Día de la Constitución que debería ser una fiesta y que parece todo lo contrario, va a llevar consigo más convocatorias públicas de adhesiones y detractores, lo que nos lleva a interpelarnos dónde estamos y a dónde vamos. Y para hacer este análisis entre todos, como siempre, los que saben son siempre nuestros expertos y con ellos vamos. Ginés Marco, buenas noches. Buenas noches, Amparo. Es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, experto en filosofía del derecho y experto también en marketing político. Y además, reciente autor de un libro llamado Lealtad, del que seguro tendremos oportunidad de hablar, ya que hablamos hoy de lealtad institucional. Muchas gracias Encantado por de estar aquí. Contigo. Estamos también con Remedios Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, y me gustaría decirles a todos ustedes, la primera catedrática de Derecho Constitucional en España. Muchas gracias. A vosotros. Y don Manuel Martínez Sospedra, catedrático de Derecho Constitucional, actualmente en el CEU Cardenal Herrera, también jurista y político. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Y les lanzo esta primera pregunta. ¿Estamos en un día de celebración o le tenemos que poner otro calificativo a este especial Día de la Constitución, Ginés? Pues estamos en un día para dar respuesta a muchos interrogantes. En ocasiones las efemérides sirven precisamente para replantearnos muchos temas y uno de ellos es precisamente el sentido de una fiesta que se ha ido troquelando su significado, que se ha ido perdiendo, se ha ido difuminando, precisamente a base de transacciones de todo tipo, algunas más o menos abiertas, otras, sobre todo, las más opacas. Y en un contexto como el actual, donde estamos en una situación, digamos, de desatino institucional, de deterioro institucional sin precedentes, el Día de la Constitución nos tenía que servir para aglutinar aquello que nos une, que hay muchos temas que nos unen, aunque algunos se empeñen en resaltar precisamente nuestras diferencias. Bueno, precisamente de todo ello hablaremos a lo largo del programa. Remedio, ¿coincides en que estamos en esta situación? ¿Estamos hablando de celebración? ¿Estamos hablando de otro calificativo? ¿Podemos decir reivindicativo? Bueno, yo creo que este año es peculiar, pero no solo por lo que tú has mencionado, la pandemia que todos vivimos, sino aun quedándonos solo en el aspecto constitucional e institucional, yo creo que es peculiar. En los últimos años han pasado cosas que Manolo lo sabe mejor que nadie, no habían pasado en 40 años, ¿no? Yo creo que el calificativo de este año no es tanto de celebración, para mí, de celebración cuanto de reivindicación de la Constitución. Hay quien considera que yo creo que hay que reformarla, hay aspectos que se pueden reformar, pero claro, para ello debe ser entre todos y no parece que todos estén por la labor, ¿no?
Yo, por tanto, creo que desde que empezó desde el primer decreto de alarma, he estado en prensa reivindicando la Constitución varias veces. Y ahora en tu presentación nos has recordado a todos algo que yo ya ni me acordaba, que estamos en estado de alarma. Peculiar. Yo, la Constitución, no sabía que tenía estos estados de alarma ad calendas grecas. Manuel, estamos en un estado de alarma. Bueno, puedes contestar a la pregunta y de paso te aprovecho y te introduzco. Estamos en una situación muy atípica cuando le hemos llamado estado de alarma y no estado de excepción, pero ¿podemos considerar que estamos en la línea de la celebración o de la reivindicación? Bueno, la Constitución va a cumplir 42 años. Es una Constitución talludita. Las constituciones las evalúan en función de la hoja de servicios, como si estuviéramos haciendo el servicio militar. Y la hoja de servicios de la Constitución es la que es. ¿Y cómo es impecable? España, impecable, con problemas, deficitaria, retocable. Entiéndeme, yo debo decir, antes de seguir, que yo no voté la Constitución porque en la Constitución hay cosas que no me gustan. Que no me gustaban entonces y sigue sin gustarme ahora. Pero mire usted, la renta per cápita de los españoles bajo la Constitución del 78 se ha multiplicado por 4. España es, en las clasificaciones que hace The Economist o la Freedom House o cosas de este tipo, en términos comparativos, con la Constitución del 78, España es una democracia plena. Es más, no solo es una democracia plena, está entre las 10 primeras de la Unión Europea. Es decir, con evaluaciones ajenas, resulta que nosotros somos una democracia de mejor calidad que Bélgica, Francia o Italia, cosa que en 1978 era absolutamente impensable. La Constitución nos ha servido bien. Sí, internacionalmente. Y esto es lo primero que hay que decir. Está absolutamente valorada, coincido totalmente, y además hasta tiene mecanismos para autorretocarse en bien de seguir siendo una de las pioneras, si podemos decir así, en credibilidad, en reputación, ¿no? Sí. Lo que ocurre, y esto sí es novedoso, es que la crisis de representación que el sistema político español tiene, al menos desde la segunda mitad de la década pasada, ha tenido, entre otras consecuencias, la aparición en unos casos y la mutación en otros casos de fuerzas políticas que impugnan la Constitución. Bien entendido que impugnan la Constitución no porque ésta tenga tales o cuales defectos, sino por lo que es. Bueno, en unos casos se impugna la Constitución porque lo que se quiere destruir es el Estado que la Constitución organiza. Vamos a analizar eso porque estamos hablando de cambio de modelo territorial, tal vez de las autonomías, y estamos hablando también de intereses políticos. De alguna manera, la aprobación de los presupuestos que hemos vivido estos días en el Congreso es lo que ha suscitado algo que quizá intuíamos durante tiempo, pero que de alguna manera ya directamente se ha puesto sobre la escena. Es decir, el Gobierno ha necesitado el apoyo de diversos partidos que calificamos como independentistas y que de alguna manera han empezado a revelar: estamos aquí, nuestro apoyo no es gratis y por lo tanto vamos a reivindicar una mayor cota de poder. Y lo que estamos oyendo, por referenciarlo al Día de la Constitución, es: nosotros queremos ir a una república independiente y por lo tanto esta Constitución no nos sirve. Con lo cual, Ginés, ¿cómo se actúa ante... ¿Cómo se puede defender o cómo se puede velar por la Constitución o qué debería hacer el Gobierno para velar la Constitución en el caso de fuerzas políticas que lo que hacen es sumar sus intereses tratando de romper el consenso constitucional? Pues es una pregunta compleja de responder, Amparo, pero muy inquietante también en cuanto a lo que podamos dar de sí de ella, ¿no? En primer lugar, hay que decir que un Gobierno con 117 diputados en una situación de emergencia nacional
no está en condiciones de prescindir por completo de cualquier comentario, cualquier propuesta, cualquier enmienda que pueda trazar la oposición. Es decir, es un momento de emergencia y por tanto es un momento en el que el gobierno ha de tender puentes hacia la oposición. El gobierno no puede legislar en solitario, evidentemente no puede aritméticamente hablando, pero el gobierno no puede aliarse con todos menos con quienes supuestamente están al otro lado del arco parlamentario. El gobierno debe tender puentes en aspectos que unen más que separan. Pero no ha sido así, porque ha habido distintas intentonas, especialmente por parte de uno de los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que se ha arrastrado lo indecible para poder estar y sellar un pacto, digamos, de aprobación de presupuestos, pero el gobierno, como no necesitaba en ese momento esos diputados, pues ha prescindido, ha despreciado, digamos, ese ofrecimiento que ha sido en bandeja una y otra vez. Y es inquietante cuando un gobierno en tiempos de emergencia nacional, reitero, pues prescinde de cualquier viento que venga de la oposición. ¿Por qué? Porque es impensable en cualquier otra nación democrática europea que en momentos de esta naturaleza no tengamos interlocución, no mantengamos interlocución con la oposición. Por tanto, la primera clave de bóveda de este modelo, digamos, que hace crisis, es precisamente dialogar con todos sin exclusiones de ningún tipo. Pero en España tenemos un problema, entre otros muchos, que es precisamente que con unos se puede hablar y con otros no. Con unos están en un extremo y otros, aunque supuestamente puedan estar en otro extremo, digamos que tienen tabula rasa para poder hablar con ellos y poder dialogar y poder llegar a todo tipo de acuerdos. Eso es lo que está sucediendo en España a propósito de las dicotomías entre extrema izquierda y extrema derecha. Con la extrema izquierda se puede hablar siempre porque son democráticos, con la extrema derecha no se puede hablar porque no son democráticos. A partir de ese distanciamiento, a partir de esa cuña y de la famosa foto de Colón, etcétera, etcétera, pues tenemos discurso reivindicativo, discurso para rato, pero discurso, en definitiva, vacío de contenido. Y hay un apunte que también quería trazar, con tu permiso, y es que me preocupa enormemente que la situación de crisis económica que tenemos, que ha tenido otros precedentes en la historia democrática más reciente y que ha tenido gobiernos socialistas al frente, no sea el gobierno el que está en disposición de recortar el gasto, empezando por el propio gobierno, no está en disposición de apretarse el cinturón, empezando por el propio gobierno, sino que todo lo contrario, están dando verdaderas muestras de querer aumentar el gasto a todos los niveles, de querer aumentar los cargos de libre designación sin precedentes, sin control parlamentario de ningún tipo. Y claro, pues me preocupa enormemente que en tiempos donde va a haber una subida impositiva también muy fuerte, pues que el gobierno esté planteando unos presupuestos generales del Estado para enriquecerse más pues, aquellos que conforman el núcleo de ese poder fáctico, fácilmente reconocible, y también poder parlamentario que se ha constituido ahora pues, con tantos escaños que, digamos, han apoyado unos presupuestos generales del Estado que difícilmente pueden ser reconocibles a 2 o 3 años vista, precisamente por el volumen de gasto que han propiciado. Remedio, hablaba Ginés de falta de diálogo, pero yo iría incluso más allá. En la cuestión de la Constitución parece que cuando hablamos de reforma somos progresistas y cuando hablamos de mantener las bases, al menos mínimas, de la Constitución o un 90% de cambio, como decíamos, salvo los retoques que sean necesarios, parece que estamos en una línea, estamos marcando izquierdas y derechas, progres y conservadores. ¿Dónde estamos? Bueno, no, es el principal problema que tenemos hoy. No ya en la política, probablemente esto está cada vez en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Es el extremismo en las posiciones, ¿no? La falta absolutamente ese espíritu que se vivió en la transición. Yo, dejando al lado gobiernos y oposiciones, porque Ginés se ha encargado de dejar clara lo extraño, digamos, lo extraño de este año. Y yo quiero volver a la extraña alarma y a la pandemia y centrarme en la Constitución.
La Constitución, como es obvio, bueno, es una Constitución abierta. Prueba de ello es que ha permitido la esencia de la democracia, que es la alternancia en el poder. Eso es. Y es una Constitución que se mantiene, como toda Constitución de verdad, pues en torno a valores, principios. Eso es mucho más importante que la letrita, ¿no? Si quisiéramos ser constitucionales de verdad, cuando se nos plantea el problemón en los primeros meses del año, lo que hay que hacer, ha dicho Marco, estamos en una situación de emergencia. Yo en alguna ocasión propuse un gabinete de crisis, pero no tanto porque fuera de crisis, sino porque, Manolo, ¿qué es un gabinete de crisis? Pues mira, que no pase de los dedos de la mano. Eso es. Entonces, ojo, lo hubiera hecho ese gabinete el PP o el PSOE. Por a mí supuesto. me da igual. No, estamos hablando de una crisis nacional. Este año, el año 20, pasará a la historia como la gran ocasión perdida. La gran ocasión de haberse situado en el marco constitucional y haber hecho lo que los alemanes llaman la gran coalición. ¿Por qué? Porque esos dos partidos, aun no estando pujantes ni uno ni otro para tirar cohetes, aunque uno tenga poder y el otro no, esos dos partidos no solo podían, entre otras cosas porque tienen experiencia de gobierno, ojo, no solo podían llevar adelante las cosas mejor y con poca gente, vuelvo a decir, aunque no cobren. Marco, estoy hablando de eficiencia y de eficacia, no de resiliencia. A mí no me gustan las palabras nuevas y eso de la resiliencia es como cuando uno se sienta y dice, de aquí no, por tanto, no me interesa. Volvamos al marco constitucional. El año 20 pasará como la gran ocasión perdida. La gran ocasión perdida porque, habiendo hecho esa coalición, no solo se podía, no sé si llevar mejor o peor adelante la gestión de la pandemia, tenían experiencia de gobierno, habrían evitado muchos inconvenientes, problemas, errores garrafales de una y de otra parte. Pero ¿por qué no ha sido posible? Yo lo que quiero es que los espectadores sino que además entiendan. habrían podido hacer aquellas reformas que considere en general la población, las fuerzas políticas, tal, que hacen falta. Manuel, te voy a sentir. ¿Se podía haber constituido esa comisión sabiendo que ahora están tan lejos? Porque yo no sé si aquí también influye mucho un neo-PSOE que no se parece un poco al PSOE conocido siempre. Es como que no sé si los nuevos PSOE y PP son distintos, si están más lejos para poder alcanzar esos acuerdos. A mí lo que me cuesta entender es porque para aquella Constitución del 78 pudieron aliarse todos, comunistas, gente que salía del anarquismo, gente antisistema, los que hoy llamamos antisistema, fueron capaces de ponerse de acuerdo. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, y con todos los avances que ha tenido España, y dotándose de ese marco constitucional, no sea posible ese acuerdo y esa eficiencia a través de esa minicomisión o de lo que consideres? Mire, en este Parlamento solo hay una mayoría, solo una, que es capaz de sustentar un gobierno capaz, con sus solos apoyos, de sacar adelante su programa político y de gestionar efectivamente el país. Y ese es un gobierno al estilo alemán, como acaba de decir Reme, una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. 209 escaños de 350. Si por aquello de no dejar huecos incluyen ustedes a los de Ciudadanos, 219 votos sobre 350. Eso no se ha querido hacer. ¿Por ninguna de las partes o por una? Calma, calma, calma. Porque en estos casos
pasa como ocurre cuando los matrimonios se deshacen, que el cónyuge inocente no existe. Las culpas hay que repartirlas en porcentaje. Y aquí una parte muy mayoritaria del porcentaje recae en un partido y en una persona. En un partido, el PSOE, y en una persona, su secretario general, que actualmente es presidente del gobierno. Bueno, lo explica muy claro. Porque ha repartido muy bien la responsabilidad. No se ha querido. Pero no ha querido Pedro Sánchez. No. Vamos a ver. Rebobine. Yo rebobino perfectamente. Sí, rebobine. El año pasado hubo 2 elecciones. Sí. En las primeras elecciones había una combinación de 2 partidos que tenía 180 votos. Las elecciones se celebraron la tercera semana de abril. El partido que ganó las elecciones y su líder tenían, en función de los hábitos y prácticas usuales en cualquier régimen constitucional, la responsabilidad de formar gobierno. No dijo una sola palabra a nadie de formar ningún gobierno hasta la segunda semana de junio. Es decir, desde el primer día, el actual señor presidente del gobierno, que entonces lo era en funciones, decidió que la composición de la Cámara que había no le interesaba, porque eso pertenece al arcano, pero no es difícil de entender por qué, pero no toca ahora, y decidió repetir las elecciones. El otro partido posible socio cometió exactamente el mismo error que el señor presidente del gobierno y lo pagó ruidosamente en las urnas. El señor Rivera ha desaparecido del mapa. El señor presidente del gobierno hizo campaña electoral reclamando la unión de todos los demócratas en torno a la Constitución y prometiendo, por activa, por pasiva y por perifrástica, que él nunca se asociaría con... Efectivamente, esta frase la recordamos todos. Con todos los señores con los que no podría dormir tranquilo si pactara con Podemos. Detrás hay un problema que no es constitucional, pero que afecta obviamente al funcionamiento de las instituciones. Y que, por cierto, tú has apuntado. Lo que estamos viendo, la clave última de lo que estamos viendo, es la autodestrucción del Partido Socialista y la sustitución del PSOE no por otro PSOE, sino por un caudillo y la clientela, el séquito, que ese caudillo se está construyendo con el material, por decirlo de alguna manera, disponible del antiguo Partido Socialista. Y mientras esto sucede, la inmensa mayoría de los militantes del Partido Socialista que no están de acuerdo con la deriva que está tomando el partido y no están de acuerdo con determinadas decisiones, porque claro, hay que tenerlas, con todos los respetos, muy gordas, para no haciendo falta, pactar los presupuestos con lo más parecido a un partido fascista que existe en el Parlamento, Bildu, que además tiene en su cuenta corriente la sangre de no pocos militantes de los partidos democráticos, entre ellos de no pocos militantes del Partido Socialista. Efectivamente, Manuel. Pues, ¿pero qué hacen? Pues lo vamos a preguntar. Porque precisamente, permíteme, Manuel, ¿qué hacen? Tenemos precisamente... Porque es que, entiéndame... Manuel, perdóname, tenemos precisamente ahora conectado a Francisco Vázquez, que ha sido prácticamente todo en esta vida, diputado, senador, alcalde de A Coruña, que militó precisamente, por eso te decía, Manuel, en las filas del Partido Socialista. Francisco Vázquez ha sido muchísimas cosas, ustedes le conocen bien, pero es que además en este momento él ha querido mostrar su adhesión a la Constitución y lo que ha hecho ha sido
pertenecer, y ahora nos aclarará incluso si liderar, un movimiento desde la sociedad civil para tratar de reivindicar, como decía también antes Remedio, nuestra Constitución. Y para ello ha convocado justamente el Día de la Constitución, por esto es de actualidad, el día 6 de diciembre, un acto de reivindicación. Don Francisco Vázquez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de saludarlos. Lo mismo le decimos, le escuchamos todos aquí atentamente en plató. Esto es lo que tiene la pandemia, que no le podemos tener con nosotros, pero agradecidos, muy agradecidos de tenerle al teléfono. Estaría encantado en Valencia, que ya es una ciudad que siempre, he tenido ocasión varias veces incluso de participar en actos públicos, en algunas conferencias. Así es. Dígame. Así es. Don Francisco, quería preguntarle, usted tiene que estar francamente preocupado para entender que hay que constituir un movimiento dentro de la sociedad civil y reivindicar la Constitución. ¿Quién forma parte de ese movimiento y qué es lo que le ha hecho empezar a lanzarse y a ir andando? Bueno, yo estoy preocupado ya desde hace muchos años. Quiere decir que la deriva que ha tomado España no es algo coyuntural del presente, sino que es algo que se viene construyendo desde hace muchos años y que yo creo que la gran mayoría de la sociedad española todavía no es consciente de que estamos viviendo un proceso, como dice el ministro actual de Justicia, de deconstrucción constitucional, o sea, de destrucción del actual sistema constitucional en aras de cambiar y modificar nuestro modelo de sociedad, que es en el fondo lo que están buscando estas minorías que hoy junto al Partido Socialista cogobiernan España. Yo los he escuchado con mucha atención, sobre todo por ser los contertulios que están ahí en Valencia, personas vinculadas al estudio académico de lo que es el constitucionalismo y sobre todo lo que representa una constitución. Y yo me gustaba trasladarles una muy breve reflexión. Es decir, lo que tenemos que tener muy en cuenta son los instrumentos políticos sobre los que se construyó esta Constitución, que fueron los del diálogo, lo que se llamó consenso, la renuncia, la generosidad, el reencuentro. Yo fui diputado constituyente, viví aquella situación en la cual todos renunciamos, los que venían del anterior régimen y los que venían de las cárceles y del exilio. Todos renunciamos en aras de conseguir la gran reconciliación nacional, la reconciliación que superara las diferencias que han azotado la historia de España los 200 últimos años. Pronunciamientos, golpes de Estado, guerras civiles, etcétera, etcétera. Y eso se logró a través, esa generosidad, ese diálogo, ese consenso, esa reconciliación cristalizó en la Constitución. Pero fíjense bien, no olviden algo, hubo quien se opuso a ese proceso. Hubo quien se opuso desde fuerzas minoritarias del anterior régimen, lo que se llamaban los inmovilistas, y los rupturistas que querían sustituir la dictadura de Franco pues por otros tipos de dictaduras, dictadura al estilo chino, al estilo cubano, al estilo soviético, etcétera. Porque el gran error es creer que toda la oposición al franquismo era una oposición democrática. Eso es falso. Eso es rotundamente falso. Había fuerzas totalitarias, que son las que votaron no a la Constitución o propugnaron, en todo caso, la abstención. Pues fíjese usted, paradójicamente, 42 años después, estas son las fuerzas que gobiernan España, las fuerzas rupturistas, las minorías de entonces, que ven cómo a través de una renuncia del Partido Socialista a su propia historia, una renuncia a su papel de partido reformista, de partido identificado con los valores socialdemócratas propios de la izquierda europea, una renuncia que ya viene de lejos, por eso le digo que mi preocupación ya es de años, viene de lejos desde el pacto de Pascual Maragall con el independentismo catalán para poder gobernar, o desde, por ejemplo, la memoria democrática de Zapatero, que rompe el núcleo fundamental de la Constitución y de la transición, que no es otro que la reconciliación. Bueno, pues a través del Partido Socialista, que busca de esa manera perpetuarse en el poder y se radicaliza, y crean ustedes con el apoyo de sectores internos del propio partido, bueno, junto a los independentistas catalanes que han participado en un golpe de Estado, junto a los independentistas vascos
que han utilizado la violencia como instrumento político, o el Partido Nacionalista Vasco, que defiende la independencia y la anexión de la vasca y la anexión de Navarra, junto a todo ese conjunto de partidos, más el comunismo populista tercermundista de Podemos, heredero del antiguo PT, ORT, FRA, GRAPO, de todas aquellas minorías, todo este conjunto es el que hoy gobierna España, el frente rupturista. Eso es lo que nos debe preocupar, eso es lo que nos debe obligar a reivindicar la Constitución, que es el instrumento que garantiza el que España sea una sociedad democrática, ¿verdad? Y por ahí los ataques a las instituciones, sobre todo a la corona, que es fundamental para la continuidad de la Constitución. Si Eso iba haya a preguntarle, monarquía, señor hay que hacer Vázquez. una nueva Constitución. Eso- Y con esto termino. Dígame usted, dígame Sí, usted. quería preguntarle precisamente, ya que menciona la corona, bueno, iba a hacerle alguna pregunta en torno también al señor Sánchez, pero luego, ya que habla usted de la corona, ¿usted no cree que precisamente este ataque a la corona lo que pretende es dar en la línea de flotación de la Constitución? Y sobre todo, ¿qué le ha parecido que le hayan pedido al rey en las últimas horas que por favor se desdiga de lo que dijo en el discurso del 3O, del 3 de octubre, para que no se acuerden nuestros espectadores, con el referéndum catalán, y que ahora digan, bueno, que ante el próximo discurso de Navidad, pues, que sea más conciliador, que se tiene que acercar, pero que al mismo tiempo no aparezca por Cataluña? ¿A usted cómo le suena esto, señor Vázquez? El ataque a la corona no es tanto a la institución monárquica o a la persona del rey, como a la propia estabilidad democrática de España y, por extensión, a la propia Constitución. Si consiguen acabar con el régimen monárquico, hay que cambiar la Constitución, hay que hacer una nueva Constitución. Y en segundo lugar es un ataque a la propia transición democrática. De ahí la campaña tremenda de descalificación que se hace del rey Juan Carlos I. No solamente por la corona, es por la propia transición, porque él fue el que pilotó y protagonizó en gran medida el proceso de la transición democrática. Y entonces lo que se busca es acabar, porque es la manera de poder dar paso a una nueva periodo, a la apertura de un nuevo periodo constitucional, donde se pueda hablar pues de una España plurinacional, de repúblicas confederadas, es decir, dar satisfacción a las pretensiones que tienen los independentistas, no de ahora, las que han mantenido desde su creación, desde hace más de 100 años, y que nunca han ocultado. Y ahora fíjese usted, se ataca al rey por su actitud el día del golpe de Estado que se dio en Cataluña, que es precisamente cuando muchos españoles, la gran mayoría de españoles, vieron la importancia de la corona como baluarte del Estado frente a un intento de golpe de Estado. El compromiso de la corona con la ley, con la justicia, con la democracia. La actitud del rey Felipe, como la que tuvo su padre cuando hubo el golpe de Estado de Tejero, que ustedes en Valencia lo sufrieron de una manera directa con el pronunciamiento militar del general Milán del Bosch. Sí. Pues igual, cuando habló el rey Felipe, reconfortó a millones de catalanes que estaban asustados, viendo cómo se tomaban las calles, aquel espectáculo bananero de las urnas llenas, la policía autonómica absteniéndose de cumplir con su deber. Fue una situación muy violenta, por cierto. El gobierno central en aquel momento, pues casi podíamos decir que desaparecido, con grandes errores en la seguridad nacional que debieron haber impedido la celebración misma del propio referéndum. Pues ahí se ataca al rey. Y por extensión, ¿a quién se ataca? Al Tribunal Supremo, que es el que ha juzgado y ha condenado a los sediciosos. ¿Por qué? Porque se busca acabar y romper con el fundamento de la democracia, que es la separación de poderes. Fíjense ustedes cómo a la campaña contra la corona permanentemente se une la campaña contra la justicia. La justicia, la independencia judicial es hoy una de las pocas garantías que nos quedan a los españoles para vivir en una situación de control democrático. Porque el poder legislativo, con el estado de alarma de la pandemia, está de alguna manera suplido por el sistema de decretos leyes a los que está acudiendo constantemente el gobierno actual. Estados de alarma que le permiten gobernar al margen del propio Parlamento, por procedimientos siempre de gran urgencia, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo creo que es una situación para que no nos engañemos, no nos pongamos una venda delante de los ojos. Hay
un frente rupturista constituido desde hace años con unos objetivos claros, que es el que conforma el voto de censura, después conforma del voto de censura el apoyo al gobierno de Sánchez, los presupuestos es un capítulo más, pero esto ya se arrastra desde hace tiempo. El pacto de Navarra con Bildu o los pactos municipales viene desde hace mucho tiempo. La actitud que el Partido Socialista tiene en Baleares o tiene en Valencia con respecto al tema lingüístico o al proceso o la libertad educativa ya viene de hace muchos años. Es que no nos engañemos. Es decir, el Partido Socialista ha abandonado su posición histórica, es otra cosa distinta. Es un partido radical. Ha dejado un hueco político muy grande para todas las personas que creemos en los valores de izquierda, en los valores de una izquierda tradicional basada en los principios de igualdad, de solidaridad, etcétera, etcétera, lo que es la socialdemocracia o el laborismo europeo. Eso está en estos momentos, lo dijo muy bien Felipe González, huérfano. No hay quien lo represente, porque desde luego Sánchez y el partido actual no lo representan. A ver si alguien da un paso al frente, ni señor la mayoría Vázquez, que apoya a Sánchez, ni la minoría que es cómplice con un cobarde silencio. Dígame usted. Le decía que a ver si algún presidente autonómico que quiera tomar ese relevo generacional o alguien de los que ustedes, que han sido muy poco generosos con ustedes, lo decía antes, usted como diputado constituyente habrá tenido que soportar muchas veces la poca generosidad que hemos tenido los españoles a lo largo del tiempo o estamos demostrando ahora para haber perdido esa memoria y saber ese enorme esfuerzo que hicieron. Pero puesto que todavía hay mucha gente sensata, no van a conseguir entre ustedes o bien dar un toque de atención a Sánchez recordándole que el PSOE no es patrimonio suyo, o alguien se va a atrever, cree señor Vázquez, a tomar la delantera antes de que llegue la carrera electoral de las generales. Yo creo que el Partido Socialista actual en estos momentos es batalla perdida, quiere decir, es un partido sustentado en torno, perdónenme usted la vulgaridad, el sillón, la poltrona del poder, y consiguientemente más allá de algunos testimonios individuales que al final no tienen ningún efecto práctico, el partido sigue esta línea, ¿verdad? Y lo sigue, lo vemos en las alianzas y pactos que tienen todos los ayuntamientos y en todas las autonomías. Lo que habrá que generar es, desde la propia sociedad, pues un partido, una organización, algo que cubra ese gran hueco de la izquierda constitucional. El Partido Socialista es hoy una pata más de ese frente rupturista al que yo me refiero y además es un partido activo en el manejo de instrumentos que intentan acabar con el escenario constitucional que tiene hoy España. Piense usted en Baleares. La política lingüística en Baleares es más discriminatoria que la que se puede dar incluso en la propia Cataluña. Allí gobierna el Partido Socialista. En Valencia los problemas que hay con respecto a la libertad de educación en materia de colegios concertados, de enseñanza del castellano, etcétera, cada vez son más agudos. Es decir, esa idea de los países catalanes como un contrapoder frente a lo que se denomina España, ¿me entiende? Porque cada vez más lo que se está buscando es la generación de unas realidades nacionales ficticias, pero que lo que buscan es hacer que la diversidad sea la que prime frente a los valores comunes de una España con 500 años de Estado a sus espaldas. Bueno, pues ahí el Partido Socialista es protagonista. El Partido Socialista es el que ha pactado en Navarra, y yo lo digo con gran tristeza, ¿verdad? Pero bueno, no tiene nada que ver, somos muchos los que seguimos pensando lo que siempre pensamos. Y al final, fíjese bien, el Partido Socialista actual es presa de su propio concepto de memoria. Usted hablaba de la memoria. Hace una memoria selectiva. ¿Qué es lo que busca? Busca políticamente retornar a la división de las dos Españas. Busca situar a España nuevamente en los años 30 o 40. ¿Por qué? Porque cree que eso le favorece, porque puede conformar una mayoría que le permita seguir en el poder junto a todo este grupo de partidos rupturistas, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, o todas las minorías valencianas y baleares, que son las que conforman esa ruptura anticonstitucional y esa ruptura incluso de la propia unidad de España. Y el Partido Socialista, pues mire usted, forma parte de ello, no nos engañemos. Y esto no es algo de ayer, esto es algo que viene ya
desde hace varios años. Y por tanto, yo poco más tengo que añadir a esta reflexión. Supongo que con los años, don Francisco, seremos capaces de calibrar muchas de las cosas que ahora tratamos de interpretar de alguna manera, pero que con la cercanía no siempre se puede, y con ese análisis tan certero y tan verdadero y tan honesto que le agradecemos, nos ha ofrecido esta noche. Pero mire usted, yo pertenezco a una minoría que ya desde hace muchos años venimos diciendo y venimos denunciando esta situación. Comprende usted. Cuando hubo las primeras elecciones en el 77, los partidos nacionalistas no ganaron las elecciones ni en Cataluña ni en el País Vasco, y no existían ni en Galicia, ni en Valencia, ni en Baleares, ni en ningún otro sitio. Si usted hacía las primeras encuestas, daban que en Cataluña había un 11,5 de personas partidarias más de Cataluña que de España y simpatizantes de una posible independencia. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Primero usted, con algo que hemos venido denunciando, dejando en manos de los poderes nacionalistas la educación y permitiendo que la lengua, el idioma, se utilice como seña de identidad. Aquí en España no hay diferencias territoriales por motivos religiosos o por motivos étnicos. Es la lengua lo único que diferencia. Y esa lengua es la que se utiliza como instrumento de identidad nacional para declarar ajeno todo aquello que no sea lo propio. ¿Comprende usted? Totalmente. Si fuera la religión, pues ahí en Valencia o en Cataluña tendrían nuevos tribunales de Inquisición, ¿verdad? Juzgando a quienes no profesaran la religión oficial, y excuso decirle si fuera el color de la piel. Pero eso mismo es lo que se aplica a quien no coincide con los valores lingüísticos o los principios que se inculcan en las escuelas en la educación. Eso es el gran problema de España. Y esto, mientras que no se resuelva, irá peor. Y será irreversible, porque cada año saldrá una generación de nuevos estudiantes, personas normales que han sido educados en la normalidad de que España es algo ajeno a ellos. Piénsenlo eso, porque yo esto lo vengo diciendo desde hace muchos años y yo creo que este es el gran quid de la cuestión. Don Francisco Vázquez, muchísimas gracias. Un placer escucharle. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Gracias. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida retomamos con nuestros expertos todo lo que estamos hablando acerca del Día de la Constitución. Una mayoría silenciosa, una minoría activa. Volvemos enseguida. Uy, cariño, un poquito más despacio, ¿eh? ¿Y esto? Para el bebé. Marina, este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen. Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad. Porque pienso que puedo. Os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. ¿Emilio Gutiérrez Cava? Sí, soy yo. Usted no es Emilio Gutiérrez Cava. Por este jamón, yo soy Emilio Gutiérrez Cava, o quien haga falta. ¿Te han traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. ¿Me lo dejas probar a ver qué tal está? Fíjate de mí. Hombre, si me fío de ti, pero si me dejas probarlo... ¿Qué? Pues ¿sabes lo que te digo? Que lo voy a probar, que lo tengo ya cortado. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Está el beso de buenos días, el de hey, ¿estás bien? El de ¿jugamos, jugamos, jugamos? La vida es mejor cuando disfrutas de todos los besos de tu perro Mini. Por eso, Última contribuye a una buena salud dental, con una receta con ingredientes de alta calidad y adaptada a sus necesidades nutricionales. Última, por una vida mejor. Cuando llega el frío, ¿cómo apetece llegar a casa y disfrutar de una sopa gallina blanca? Fáciles de preparar, salen a cuenta y con el auténtico sabor de siempre que tanto gusta. Sopas Gallina Blanca, el sabor que te apetece. Y ahora con Sopinstant añade agua caliente y en solo 3 minutos disfruta de tu sopa. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado, Velázquez. Yo no aplaudo porque no puedo. ¿Sabías que el 75% de los hogares españoles tienen cal? Vuelve a estar bloqueada. Mira. Hola, soy Alex. ¿Lavadora bloqueada? Seguramente es la cal. Puedes ver el daño que causa en tu ducha. Con la lavadora es lo mismo, solo que no lo ves. Y se puede acumular hasta 1 kilo de cal. Usa Calgón 3 en 1 en cada lavado y evita que se acumule la cal.
era cooperativa y yo sin saberlo. Cuando disfrutas conociéndole tan bien, cooperativa. Puede que aún no te hubieras dado cuenta, pero tú también eres un poco cooperativa. Y en la nuestra nos interesamos por lo que más te gusta. Por eso, como socio cliente, disfrutas de descuentos en los productos que más compras o en los 9 que elijas como tus favoritos. Y es que juntos es cooperativa. ¿Pero qué pasa? Que dan las cosas gratis y vais ahí todos como locos. Sí que no tenéis ni idea, ¿eh? Ni idea. Antonio. ¿Qué? Toma, para la leche. ¿Qué leche ni qué leche? Esa mala leche. En Navidad nos encanta repartir. 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. ¿Por qué en Navidad, que si no me bajo al bar? Estamos de vuelta hablando del Día de la Constitución. Acabamos de hablar con Francisco Vázquez, diputado constituyente, que nos ha dejado unas palabras, la verdad, impresionantes. Ginés, ¿algún comentario a lo que ha dicho tantísimas cosas? ¿Por dónde empezarías? Pues sin lugar a dudas por la forja de la sociedad civil, por el rearme cívico a todos los niveles. Creo que es uno de los grandes temas que tenemos pendiente en España y que en tiempos de un pseudo-totalitarismo, que es en el que nos encontramos en estos momentos, sino en un abierto totalitarismo, necesitamos que la sociedad civil tome partido y salga a la calle y, sobre todo, que plantee argumentos sólidos. Que no confíe en el poder político, que no confíe en los representantes políticos como únicos garantes de que sus reivindicaciones van a llegar a buen puerto, sino que tienen que dar la cara, tenemos que asumir la responsabilidad, tenemos mucho en juego. Y la intervención de don Francisco Vázquez va en la línea de crear plataformas, de crear asociaciones de asociaciones, por así decirlo, de crear nuevos modos de generar opinión, de mejorar esta sociedad que solo en manos de la clase política se ve a las claras que no está en condiciones, ni mucho menos, de poder superar los grandes dilemas, las grandes diatribas a las que se puede enfrentar, particularmente con una pavorosa crisis económica en el año 2021. Por tanto, yo creo que hay que tomar nota de ese aspecto y hay que ser, a mi modo de ver, optimista y pensar que, a pesar de los negros nubarrones que se ciernen sobre España, pues puede haber personas, incluso dentro del Partido Socialista, parece esto una quimera, pero que incluso con ambición o incluso por auténtica desafección o por algún problema personal, como lo que puede suceder en Andalucía dentro de muy poco, cuando haya una purga, por así decirlo, de quien sea candidato o candidata a la Junta de Andalucía, pues puede haber ahí una situación de crisis que afecte al Gobierno nacional, aunque no lo parezca en estos momentos. Porque hay personas como Susana Díaz que puede resistirse al máximo a dejar su puesto. Y hay otras personas que tienen ambición, mucha ambición. Estoy pensando en Emiliano García Paje, que puede perfectamente dar un paso adelante. Por lo menos se está atreviendo, incluso siendo presidente autonómico, a dar pasos en frente de Pedro Sánchez, enfrentándose al gobierno. Remedio. Amparo, me has colocado en el centro y me obligas a mantener el centro. Me parece fenomenal. Bien, vamos a ver. Pero yo te tengo en línea, ¿eh? Que quiero decir que cuando me voy acercando... Vázquez, yo toda mi admiración, cada vez que habla, como hoy, y a Corcuera, y a Felipe, y a todos. Empiezo por sumarme a las palabras de Ginés, del compañero. Pero vamos a ver, me hubiera gustado que me dieras la palabra antes de que se retirara él, porque me gustaría decirle a él... La televisión es así, no, la porque publicidad me gustaría también. decirle a él esto. Señor Vázquez, me ha encantado. Y eso que usted ha dicho, me encanta a mí, a los presentes y a mucha más gente. Pero es que nosotros no tenemos ya edad de convencer a nadie. Y estamos en una sociedad... No estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Un momento. Termina. Usted, él ha sido diputado de un parlamento en el que aún quedaba algo del templo de la razón. Hoy la sociedad es otra. Voy a ir a la cuestión más jurídica, más importante, más a la esencia de lo que aquí se está tratando, que es la reivindicación constitucional. Y la esencia es nada menos que la legitimación. La gente joven invoca su legitimación a votar una Constitución. Y es muy fácil así. Es muy fácil trasladar esa... Tenéis derecho a votar la Constitución. Es muy fácil.
no le podemos contestar con mis discursos o con los que hacemos entre nosotros. Porque claro, entre otras cosas, esta es la generación mejor preparada, más estudiada. Pero vamos a ver, hay que contestarles con las mismas frases. Luego ya haremos nuestro templo de la razón, con las mismas frases. Pero ¿dónde vas tan preparado, licenciado? Entonces, bueno, quieres pero también decir... dependerá de lo que ha estudiado entonces, y de cómo se ha volcado la historia. Pero vamos a ver... Esa es una cuestión que tendremos que pero ver con quiere las decir con que las Estados próximas Unidos no generaciones. tiene constitución, ni Inglaterra, Mucho peor ni que la de Bélgica, mucho peor que ni la nuestra. Noruega, que tomó ejemplo de la nuestra de Cádiz. Sí. Pero por el amor de Dios, no podemos contestar con nuestra experiencia a unos eslóganes, Sí, hablamos mucho, a una hay mucho de marketing, posverdad. como Es bien la sabe primera Virginia. vez que digo esta palabra. Me he negado a decirla hasta ahora. La digo por ti, para que veas que somos modernos. Los mayores también. Pero de verdad que no. Que tenemos que defender a la Constitución de una manera efectiva. Perfecto. Vuelvo a decir, sumándome a todos los aplausos y a todo lo que a mí me encanta oírles. De Francisco, pero hay que darle la vuelta a Manuel. Vamos a dejarle hablar a Manuel, que se nos acabará el tiempo. Bueno, yo vuelvo a repetir, la Constitución nos ha servido bien. Y ahora debo hacer una salvedad. Los rendimientos de la Constitución fueron crecientes hasta que se llega un momento, la segunda mitad de los años 90, en que esa dinámica positiva primero se detiene y después se erosiona. Yo estoy de acuerdo, por cierto, con don Francisco, en que en ese declive de los rendimientos positivos de la Constitución tiene mucha responsabilidad el Partido Socialista y en particular el señor Rodríguez Zapatero. Y las políticas que puso en marcha el señor Rodríguez Zapatero, que es un poco el precursor de la constelación política que hoy, de la muy inestable y preparada. Constelación política que gloriosamente nos gobierna. Lo es hasta el punto de que vivimos bajo un estado de alarma que es manifiestamente inconstitucional. Y nadie lo dice. Contestándole una pregunta... Porque explíquelo para que todo el mundo le entienda. Los primeros tiempos de la pandemia tenía sentido el estado de alarma, pero posteriormente este alargamiento de la situación hace que eso se convierta en inconstitucional porque rompe libertades públicas. Me plantearon unos estudiantes el problema de este estado de alarma que está en vigor en estos momentos. Es que es muy interesante. ¿A usted qué le parece? Yo dije directamente, es inconstitucional. Y además es muy fácil de explicar. Pues la Constitución y la Ley Orgánica de Estados Excepcionales dicen que el estado de alarma puede adoptarse por un periodo máximo de 15 días. Pregunta, ¿ustedes creen que la prórroga puede durar más que el partido? Hace mucho que pasamos 15 días. Segunda pregunta. El decreto del estado de alarma contiene una cláusula que dice que la Administración podrá hacer lo que quiera sin necesidad de sujeción a ninguna clase de procedimiento. ¿Alguno de ustedes cree que eso es compatible con el precepto constitucional que dice que la Administración siempre debe actuar de acuerdo con el procedimiento? Pero no. Tercero, el decreto tiene una cláusula que establece que la competencia de determinados órganos judiciales para supervisar la gestión del estado de alarma, que se introdujo por una ley que entró en vigor
la tercera semana de septiembre de este año, no tiempo de María Castaña, no, en septiembre de este año, bueno, pues esa competencia se la retiran los jueces un decreto. ¿Ustedes creen que eso es compatible con la reserva de la determinación de la jurisdicción a la ley orgánica que la Constitución contiene? Me dijeron, no, pues eso. Entonces, ¿ustedes lo han oído? La verdad es que no, porque estas cuestiones, por lo visto, solo nos preocupan. ¿Pero por qué? A los viejos y a los técnicos. No, pero en los medios de comunicación, que están siempre absolutamente pendientes de todos, ¿por qué no se les traslada esta situación, que al fin y al cabo son también garantes de nuestra... Perdone, pero yo le expliqué a usted en su día que el derecho a comunicar y recibir información veraz incluye necesariamente la facultad de los medios de comunicación de buscar, obtener y elaborar las informaciones. Nosotros no podemos hacer el trabajo que les corresponde a los medios de comunicación. No, sí, eso lo tengo clarísimo. Vale, luego, algún día tendremos que volver a vernos para hablar de los medios de comunicación, del papel que tienen o no tienen, de la polarización que tienen y de qué está ocurriendo con esta comisión de desinformación que ya les he mencionado varias veces y que me preocupa tantísimo. Nos hemos ido también a la calle a preguntarles a ustedes, ya saben que este programa lo hacemos entre todos y hemos intentado pues captar algunas de sus opiniones acerca de cómo creen bueno, que si la Constitución sigue siendo relevante, si les importa, si no les importa. Estas han sido sus respuestas. Yo en las cosas de política no me meto porque es que no soy apolítica. La Constitución es la Constitución que se hizo en el 78, creo que es, y es Constitución desde entonces. No vale reforma. Cuando aplicamos la Constitución en su día, con todas las consecuencias. Pienso yo, que se debe de actuar así. No los políticos, cada uno piensa una cosa. Llega uno, hace un cambio, hace otro, la reforma, que ahora quito, pongo, no. Y los perjudicados son los ciudadanos. Yo creo que sí que posiblemente hay algunas cosas que se puedan reformar, pero bueno, eso ya los políticos son los que tienen que decidir qué son lo que se tiene que cambiar en este caso. Cualquier documento no puede ser estático de por vida. Sí que me gustaría que la Constitución tuviera unos valores de territorio nacional, como somos territorio nacional, cada comunidad con sus características. No te puedo decir exactamente si me gustaría un Estado federal porque no sé en qué condiciones y en qué no condiciones, y la verdad es que me da mucha pena la situación política actual, que solo es de crispación y de estar unos en contra de otros, en vez de en un momento así ir todos hacia adelante como españoles, europeos y ciudadanos del mundo, que parece que lo único que se quiera es tender a separar a las personas y a odiarse unas a otras. Es mi pensamiento. Yo creo que la Constitución, si hay que reformarla, tendría que ser por consenso con todos los partidos políticos. O sea, y en este momento creo que no hay consenso. O sea, que no creo que lleguen a hacer ningún cambio. Y prácticamente yo no cambiaría nada. O sea, pero no creo que lleguen a ningún tipo de consenso. En este momento los políticos están bastante distanciados entre ellos. O sea que no creo que tengan que llegar a ningún cambio. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la calle, no sé qué pensarán ustedes. Yo lo devuelvo a nuestros expertos. Al final soy apolítico. El ser apolítico tiene que ver con que no me importa lo que rige mi vida, que en definitiva es la convivencia, el consenso, no podemos vivir aislados. ¿Y qué te parece, que además tú eres experto también en marketing político y conoces de cerca las instituciones, qué te parece esta respuesta de los ciudadanos? ¿Es sorprendente? Yo creo que es un fiel reflejo de cómo está el espíritu nacional en estos momentos en España. Es el reflejo de, bueno, pues del apocamiento, del miedo y, por qué no decirlo, de que sean otros, que para eso les pagamos, que nos lo resuelvan, porque esto a mí me supera por completo. Esa expresión es muy manida en estos momentos. Es una expresión de decir, me devengo incapaz, me considero incapaz de poder afrontar lo que en estos momentos usted me está planteando. Pero es más, tengo mis reservas de que se haga mal uso de lo que quiero pensar o quiero decir en voz alta. Por tanto, me abstengo de intervenir.
esa expresión que no es aislada, sino que es un caso especialmente frecuente hoy, incita a la reflexión. Y a mi modo de ver es fiel reflejo de un caldo de cultivo en el que hay una auténtica autocensura en la que incurrimos nosotros precisamente porque tenemos miedo de que desde determinadas terminales mediáticas nos censuren. Y antes de que otros nos censuren, me censuro yo. Y ese es un grave riesgo que tenemos de inhibición. Inhibición, a mi modo de ver, es la palabra clave que resume en estos momentos cómo está la ciudadanía respecto a la Constitución y respecto a lo que quepa esperar del poder político. Remedio, ¿crees que nos inhibimos? Yo debo decir que no he oído bien, no oigo bien. Bueno, pero han venido a decir, no me interesa la política o tu reflexión. Mi impresión, salvo la primera, joven, a la que habría contestado ya muy bien, Ginés, vamos a ver, mi impresión ha sido bastante positiva. No se han alejado mucho quienes han intervenido de lo que aquí decíamos. Han dicho, es que ahora están muy enfrentados, ahora no es el momento, no hace falta estar reformando constantemente, es una cuestión de principio. Vamos, a mí no me ha dado... No nos ha hecho saltar ninguna alarma. Al contrario, pienso si los habréis seleccionado. No. Porque me ha parecido... Eso sí lo garantizo. Porque me ha parecido, vamos... muy bien, sí, debo decir, para decir toda la verdad, que hay mucha gente que ha visto una cámara y ha dicho no, pero no hemos elegido nada. Los que han hablado los hemos puesto. Es verdad que hay mucha gente que en la línea de la inhibición o del miedo o la autocensura ha decidido definitivamente no quiero una cámara. Manuel. Bueno, aquí en este tema hay dos planos distintos. Sí. El plano número uno. Nosotros tenemos una cultura política en la que, por una parte, hay una fuerte desconfianza respecto de la política, los políticos, etcétera, de eso después, y al mismo tiempo hay una cultura política muy fuertemente estatista. El Estado tiene que darme trabajo, el Estado tiene que proporcionarme la salud, el Estado tiene que darme educación, etcétera, etcétera. Y además es muy curioso porque este tipo de actitudes son transversales a las divisorias políticas. Periódicamente el CIS hacía, ahora ya con el señor Tezanos, hacía un sondeo específico es que ya ni eso es fiable. Sobre política fiscal. Sí. Y preguntaban sobre las prioridades de gasto, el tema de los impuestos, etc. Y resultaba que, si usted, con dos excepciones, el recelo frente a la deuda pública, que era significativamente más fuerte, aunque no mucho, entre los votantes más conservadores, por una parte. Y por otra parte, todo el mundo sostenía que el gasto de defensa es excesivo, porque en este país no hay conciencia de que tenemos problemas de seguridad. Y claro, si no hay conciencia del problema, lo que gastemos en tratar de resolver el problema parecerá superfluo. Fuera de eso, las opiniones eran prácticamente uniformes, a todo lo largo del espectro político. A eso en los manuales se le llama una cultura política de súbdito. Esto es una herencia del pasado. Pero el régimen constitucional no ha hecho prácticamente nada para que esto cambie. Uno de los déficits que tenemos es este. Y no solo un problema de la escuela, porque las nuevas generaciones no se están educando en la escuela, se están educando en la televisión. En las redes. No, básicamente todavía en la televisión. La pantallita. Lo de las redes sería peor, porque en modesta opinión, las redes son un vertedero. Estoy de acuerdo, Vale. En su gran mayoría, vamos. Entonces, tenemos estos dos condicionantes. ¿Por qué he dicho antes que viene de una tradición? Porque esto no es nuevo. Si uno rebobina, y aquí la sombra de don Diego vuelve a aparecer, si uno repasa la historia política de España desde la guerra de la independencia, verá que en los periodos en que ha habido movilización política, sistemáticamente han acabado mal. Sistemáticamente. Y acabar mal significa acabar
o en sucesos violentos o en una guerra civil abierta. Bueno, pues esperemos que no lleguemos a ninguna claro, de las dos. Cuando vives en un país en Tienes el que hay cerrar. una experiencia de 150 años, de, como me decía mi madre, hijo mío, no te metas en política porque la política no tiene entrañas, revertir esto cuando no se hace nada para revertirlo es extraordinariamente complicado. Y ese es un déficit que tenemos y que el régimen constitucional no ha resuelto. Manuel Sospedra, Remedio Sánchez, Ginés Marco, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Tres enormes referentes que nos han abierto un poco más de luz para poder tratar este Día de la Constitución, celebrarlo entre todos. Yo espero que lo celebren, creo que tenemos todavía mucho que celebrar. Ser más generosos con aquellos que nos entregaron tanto durante tanto tiempo, que tuvieron que dejar atrás sus odios, sus diferencias y volcar ese consenso. Y estaría muy mal por nuestra parte que olvidáramos todo aquello, que olvidáramos los esfuerzos, el bien que nos trajo la Constitución, este marco sobre el que todavía nos regimos, y tratemos de poner sensatez. No hablamos de izquierdas o derechas, sino de sensatez y de bien común. Ya saben que me gusta siempre desearles que se cuiden mucho, así es que lo voy a hacer especialmente esta noche porque abrimos, como les decíamos, el Puente de la Constitución, Puente también de la Inmaculada, no lo recuerden, el día 8. Muchas cosas todavía que celebrar, mañana es también el Día del Voluntariado, ya saben lo importante que es eso, con tantísimas familias que lo están pasando muy mal, como decíamos aquí, en esta época pues tan difícil, económica y sentimentalmente, con tantos que se nos han ido también. Así es que cuídense mucho, especialmente en este puente. Tenemos que llegar a Navidad y mucho más. No tenemos que salvar la Navidad, tenemos que salvarnos todos, todos unidos y en consenso. Muchísimas gracias por estar un viernes más ahí y espero que nos encontremos muy prontito. Gracias y buen fin de semana.